encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas alto saltaré. Es por ti, Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas, un grito yo daré. Y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. FM Estéreo Unción. Comenzamos su programa Llamadas para Servir en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir todos los sábados a las 4 de la tarde a través de Estéreo Unción, la radio con bendición. Buenas tardes, estamos ya en su programa Llamadas para Servir por 93.7 Radio Estéreo Unción, la radio que bendice nuestras vidas con el mensaje de salvación. Hoy lunes 23 de septiembre de 2024, lo invito para que no le cambie y siga conociendo al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Dice la palabra de Dios en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien Dios Padre ha enviado a esta tierra para que nos provee de salvación y vida eterna. Y gracias a Dios seguimos en Éxodo capítulo 20, verso 15, donde estamos viendo nosotros los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ya sabe usted que significan instrucción o dirección para nosotros. Dios nos ordena que bajo esa dirección de su ley, que su ley empieza con los 10 mandamientos, que son los principios morales en los que usted y yo debemos caminar como verdaderos cristianos. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos obedecer la palabra que Dios nos manda y vivir bajo esos principios morales que Dios ha establecido para que a nosotros nos vaya bien también en esta tierra donde nosotros estamos transitando y vamos rumbo a la promesa que Dios nos ha dado a nosotros como familias, de entrar en un cielo nuevo y una tierra nueva y en una ciudad de oro con calles y mar de cristal. Ahí Dios nos ha dado esta hermosa promesa que no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando el Señor regrese por nosotros o nos mande llamar a su presencia. Mientras tanto, nosotros debemos vivir bajo estos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son estos, se los voy a recordar a usted. Están en Éxodo
capítulo 20, para que usted los memorice, y no tan solo debemos memorizarlos, sino ponerlos por obra en nuestras vidas. ¿Quiénes? Nosotros como padres y nuestros hijos que están allá en casa. Pero en este momento yo quiero saludar a mi esposo que está aquí conmigo, Joel Rodríguez. Le damos las gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar y porque Dios es muy grande y hasta este momento Dios nos bendice. Joel. Buenas tardes, amados hermanos. Dios nos los bendiga esta hermosa tarde. Y un gusto para mí estar en estos momentos aquí acompañando a mi esposa en el programa y seguir escuchando su palabra, la palabra que Dios nos instruye a que sigamos, como lo son los 10 mandamientos, los cuales son para nosotros, son escritos para su pueblo, para todo aquel que le obedezca. En esos mandamientos hay un gran premio que es la vida eterna. Dios los bendiga esta tarde. Amén, gloria a Dios. El primer mandamiento es así, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice este segundo mandamiento? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. En el octavo mandamiento es en el cual vamos a ver esta tarde. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10º mandamiento: no codiciará la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y ahora que sabemos los 10 mandamientos, entonces ya nos toca a nosotros ponerlos por obra en nuestras vidas. Jesús nos dice en Marcos capítulo 10, verso 17 al 24, los mandamientos sabes, y nos empieza, al igual que esta tarde, nombrándolos uno por uno para que nosotros los grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y así podamos compartirlos con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestros nietos también vivan bajo la palabra de nuestro Dios, y también para que el día de mañana ellos y nosotros como padres nos ahorremos muchos dolores. ¿Por qué? Porque si quebrantamos alguno de estos 10 mandamientos, tanto la ley terrenal como la ley de Dios nos harán pagar, como dice Jesús, hasta el último cuadrante. Así que nosotros vamos a vivir bajo esta dirección y bajo esta enseñanza. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, vive bajo los 10 mandamientos, que son principios y estatutos morales para nuestra vida. Entonces entramos en el octavo mandamiento: no hurtarás, que está en Éxodo capítulo 20, verso 15, y dice: no hurtarás. Entonces, hurtar quiere decir que nosotros no debemos robar nada al prójimo, porque ante la ley de Dios el hurto es penado, y ante la ley de los hombres hay condena para aquel que se denuncie, que se compruebe que robó alguna cosa
de cualquier persona, entonces se le hace un juicio. Hoy las cárceles, hace mucho tiempo yo le compartía que en México la cárcel está llena, o más bien hay mucha gente que está condenada, jóvenes de entre 20 y 30 años, mujeres que están condenadas y varones por un delito que cometieron, el cual se llama hurto, robo. Entonces se les comprobó y ellos están pagando una condena. Entonces, si nosotros queremos ahorrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y nosotros mismos ese dolor tan grande de pagar una condena por el hurto, entonces nosotros no debemos quebrantar este 8º mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio, aquí en Levítico capítulo 19, verso 11 y 13, Dios nos dice: no hurtaréis, no engañaréis. ¿Por qué? Porque el hurto y porque el engaño también es una forma de robo. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 8, verso 21, dice así Pablo: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que el hurto y el engaño son dos cosas que van de la mano y Dios las condena. Dice: no hurtaréis, no engañaréis, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y en Deuteronomio capítulo 5, verso 18 y verso 19, Dios nos vuelve a repetir cada uno de sus mandamientos. ¿Para qué no lo repite una y otra vez? Para que nosotros no los olvidemos y para que nosotros vivamos conforme a su palabra, para que nosotros como pueblo de Dios estemos siempre poniéndolos en práctica en nuestras vidas, y así nosotros no vamos a quebrantar la ley de los hombres ni la ley de nuestro Dios. Y que tomemos, Dios nos lo repite cada rato para que nosotros tomemos ejemplo de lo que le pasó al pueblo israelita al no vivir bajo los principios morales que Dios estableció tanto para ellos, tanto para nosotros. Dios estableció estos principios morales para el pueblo de Israel después de que ellos fueron salvos, liberados de Egipto. Así que también los establece Jesús para nosotros después de que nos da la salvación. Porque Pablo nos lo repite, Pablo nos dice que la ley es buena, el mandamiento es santo, puro y justo, y nosotros debemos vivir bajo estos 10 mandamientos. Pablo dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que vale es cumplir los 10 mandamientos de nuestro Dios. Así que nosotros debemos de estar viviendo bajo los 10 mandamientos de nuestro Dios. Que no nos suceda como el pueblo de Israel, que no vivió bajo los mandamientos de Dios. Por eso nunca llegaron a ver la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué no llegaron a ver la tierra que Dios les había prometido? Porque Dios no está obligado a cumplir sus promesas cuando nosotros quebrantamos una y otra vez sus mandamientos. Dios no puede estar obligado a darnos las promesas que nosotros nos encargamos de hacer un lado, de quebrantar su palabra una y otra vez. Y así el pueblo de Israel no vivió bajo la palabra de nuestro Dios y no creyó en la palabra de nuestro Dios y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde, el pueblo vivió sin temor, el pueblo no creyó a la palabra de Dios. Y lo que la palabra nos enseña desde el principio de la creación es un testimonio que Dios nos ha dejado a nosotros como verdaderos creyentes, para que veamos lo que le sucedió al pueblo israelita, que habiendo sido salvo, como les dije hace un instante, de Egipto, finalmente no alcanzó ver la tierra prometida. ¿Por qué? Simple y sencillamente por su falta de fe a la palabra de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 15:4, nos vuelve también a repetir, dice: porque las cosas que se escribieron antes
entre ellas los 10 mandamientos. Pablo dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que nos dan las escrituras tengamos esperanza. ¿Y esta esperanza en quién está? Esta esperanza está en nuestro amado Salvador Jesucristo, porque Dios nos dice claramente que el alma que pecare, esa morirá, pero hoy hay esperanza en Jesucristo. Hoy hay reconciliación en nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando nos habla Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versos 7 y 9, nos dice allí Ezequiel que si nosotros como verdaderos cristianos no oprimimos a ninguna persona y al que le debemos, le devolvemos todo lo que nos prestó y no cometiéramos robo y demos de nuestro pan al hambriento, y si nosotros cubrimos al desnudo con vestido y anduviéremos en las ordenanzas de Dios, y si caminamos y guardamos sus decretos para hacer rectamente como está escrito en la palabra, dice Ezequiel, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Las ordenanzas que Dios nos da a través de los 10 mandamientos nos ayudan a vivir rectamente en esta vida y a ser justos, porque a través de nuestra práctica de los valores, de los principios morales, nosotros estamos evidenciando una vida consagrada a Dios y consagrada a su palabra. De lo contrario, entonces, si no vivimos bajo los 10 mandamientos, nosotros estamos evidenciando una vida consagrada al mundo, a todos los placeres que el mundo está ofreciendo. Estamos demostrando que vivimos bajo todas las leyes inmorales que hoy están aplicándose en este país y en todo el mundo. Entonces nosotros debemos vivir sobre la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la palabra de nuestro Dios toda nos enseña, pero la mayor parte es y nos habla de todas las promesas que son para nuestra vida. Entonces nosotros debemos tomar esa decisión de aceptar toda la palabra y todas sus promesas y vivir bajo la justicia de nuestro Dios. El amor de Dios y el amor al prójimo demuestran que nosotros vivimos bajo la palabra de nuestro Dios, porque solo así nosotros podemos llegar a ver esa tierra nueva, ese cielo nuevo que Dios ha prometido para nosotros. Nosotros tal vez usted en este tiempo dice, no, pues no veo la hora en que Dios haga efectivas esas promesas. Muchas de las promesas que Dios nos da en la palabra, cada día nosotros podemos verla con nuestros propios ojos que se están cumpliendo. Usted ve al cielo, hay señales en el cielo, hay señales en la tierra. Una de las grandes señales que estamos viendo es el carácter de los hombres en este tiempo, tanto de los cristianos como los incrédulos. Dios nos está mostrando que nosotros veamos que los tiempos que Él nos está dando en su palabra son los mismos tiempos que estamos viviendo, pero muchos estamos ocupados en diferentes actividades que no nos damos cuenta. No nos estamos tomando un tiempo para ver el tiempo que Dios habla de su venida y cuáles son las cosas que acontecerían. Entonces nosotros estamos comprobando una y otra vez que todo lo que está escrito está cumpliendo. Si nosotros lo estamos viendo, nada más que hay que darse un tiempo para poder ver la escritura y qué es lo que Dios dice, y lo estamos comprobando. Así que el Señor viene de un momento a otro. El Señor nos está confirmando que de un momento a otro Él regresa por su pueblo. Así que nosotros debemos de conservarnos esperando esa venida con fe, y debemos consagrarnos sobre todo a
nuestro Dios, porque hay recompensa para nosotros que perseveramos. Esa recompensa es la vida eterna que el Señor nos da. Dice Pablo en Romanos capítulo 2 verso 7 que la vida eterna les espera a los que perseveran en hacer el bien y buscan la gloria, honra e inmortalidad. Pero Pablo también dice en Romanos 6, capítulo 23, que la paga del pecado es muerte, mas esa grande dádiva de Dios es esta vida eterna en nuestro Salvador Jesucristo. Así que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de perseverar en hacer el bien. Nunca olvidemos esto. La fe va de la mano con nuestras acciones, porque al final nosotros vamos a ver la verdadera recompensa al final de nuestro camino, tanto para el bueno, tanto para el malo, porque de la justicia de Dios no escaparemos, tampoco de la justicia del hombre. Si hay alguien que haya defraudado al prójimo de cualquier manera, hoy es el tiempo del arrepentimiento, porque hay muchas maneras de hurtar. Aquí Dios nos dice que el engaño también es igual como si hurtaras. Hay un ejemplo muy conocido, usted lo escucha yo una y otra vez, que es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era aquel cobrador de impuestos que él cobraba además intencionalmente más impuestos de lo que se le permitía cobrar. Entonces cuando Jesús llega a la vida de Zaqueo, Zaqueo se arrepiente de haber engañado a la gente, de haber cobradole de más, pero no tan solo quedó en que ay, me arrepiento y ya. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Cuando yo digo me arrepiento y ya, pero no hay acción, no hay obra, no hay obra en mi vida. O sea, no digo me arrepiento, pero no cambio mi vida. Entonces aquí Zaqueo se arrepiente verdaderamente, y no solo fue de palabra, y no solo dijo yo creo que este es Jesús, yo creo que este es el Mesías, no, sino que Zaqueo se arrepintió e inmediatamente devolvió 4 veces al pueblo lo que le había robado, lo que le había hurtado, porque la fe verdadera, la fe salvadora va de la mano, ya le digo, con nuestras acciones, porque nuestras acciones valen más que todas las palabras que nosotros podemos decir. En Zaqueo hubo verdadero arrepentimiento. En Zaqueo sí hubo un cambio inmediato, porque todo aquel que conoce a Dios personalmente no vuelve a ser nunca más el mismo. Y si hay alguien que dice que conoce a Jesús y sigue siendo el mismo, entonces ¿de qué lo ha salvado Jesús? De nada, porque si la persona que dice yo conozco a Jesús y soy salvo, pero sigue viviendo la misma vida que vivía antes de conocer a Jesús, pues entonces no hay salvación. Por eso muchas veces mucha gente no está seguro de su salvación. ¿Por qué? Porque ellos conocen perfectamente cómo están viviendo su vida, y por eso no hay esa seguridad de que sean salvos, porque tal vez no ha habido un cambio en ellos, y ellos mismos en el fondo de su corazón lo saben, pero no se arrepienten de todo corazón de lo que han hecho. Así que tenemos ese gran ejemplo en Zaqueo, que Zaqueo se arrepintió de todo corazón y devolvió lo que había hurtado. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Hay un ejemplo muy grande también en el libro de Josué con Acán. No sé si usted se acuerde de Acán, que él pecó también hurtando las cosas que se habían obtenido de cuando Josué y todo el pueblo israelita tomó la ciudad de Jericó, y entonces todo lo que se lograba del botín de aquella toma de Jericó se iba a consagrar a nuestro Dios, todo el botín. Pero ahí hubo una persona llamado Acán, que él tomó gran parte
de lo que se iba a consagrar, del botín que se iba a consagrar a nuestro Dios. Y él había hurtado, había mentido. Dice en Josué capítulo 7, verso 2, verso 11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Acán había hurtado lo del botín, de que habían tomado todo el pueblo de Israel, y Josué, cuando tomaron esa ciudad, había mucha riqueza. Entonces ya cuando toma lo que no era de él, Acán, entonces Josué lo manda para que vaya a otra ciudad que se llama Ai. Entonces en Ai no pudieron hacer nada. Esa ciudad de Ai los derrotó, y fue porque había pecado en el pueblo, y hasta que no fuera quitado ese pecado, entonces Dios iba a estar nuevamente con el pueblo. Entonces, si hay pecado en el pueblo, se está quebrantando cada uno de los 10 mandamientos, entonces no hay bendición. El poder de Dios, la mano de Dios se retira del pueblo que está pecando contra él y contra su palabra, ya sea una ciudad, ya sea un hombre o ya sea una mujer, el cual estén quebrantando cada uno de los 10 mandamientos. Así con el pueblo de Israel, había pecado Acán, había hurtado y había tomado varios de las cosas del botín que iba a ser consagrado a Dios, y Dios dijo que ellos no le iban a poder hacer frente a sus enemigos. Por eso no pudieron contra la ciudad de Ai. ¿Por qué? Porque había pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos de una u otra manera, el Señor se aparta de nosotros, el poder de Dios se aparta de nosotros, y somos entregados a nuestros enemigos, y hay fracaso en vez de victoria. Así Dios no ayudó en ese tiempo al pueblo israelita contra esa ciudad de Ai, o Ai se llama. ¿Por qué? Porque Acán había pecado, y hasta que no confesara su pecado, hasta que no fue echado del campamento, dice aquí, fue apedreado, y quemaron a su familia, porque tal vez la familia de él también estaba enterada. Entonces, si estuviéramos en aquel tiempo, seríamos apedreados, quemados, dice aquí la palabra. ¿Por qué? Porque Dios condena todo quebrantamiento de sus mandamientos, y también la ley del hombre. Tal vez no quemen ahora a las personas, pero sí las encarcelan por largo tiempo, por haber cometido hurto o cualquier otro pecado. Entonces, ya cuando Acán le confiesa el pecado a José en el verso 20 de capítulo 7, y dice así: y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que Josué confiesa su pecado tal como lo confesó Zaqueo. Hubo un arrepentimiento. Dios ahí mostró que había pecado en el pueblo, también como hoy muestra. Pero Dios llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces la mano de Dios se aparta de nosotros, el poder de Dios se aparta de nosotros, y somos entregados a nuestros enemigos. Por eso muchas personas dicen: nada me sale bien, mi vida anda mal. ¿Por qué? Porque hay pecado escondido. Acán tenía todo escondido bajo tierra, todo lo hurtado. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Dios apartó su mano de ellos, y perdieron contra ese pueblo de Ai.
pero después de que se enmendó ese pecado, Acán pagó con su vida, porque como le dije hace un momento, lo apedrearon y lo quemaron. Luego ya Dios le da la victoria al pueblo israelita, le entrega en sus manos a esa ciudad de Ai. Así que nosotros debemos de confesar todo el pecado escondido. ¿Para qué? Para que la mano de Dios siga con nosotros. Hurtar, engañar es quebrantar la ley de Dios, y nosotros somos verdaderos cristianos, debemos de vivir bajo los 10 mandamientos. Así que en esta hora yo lo invito para que todos nosotros sigamos esta dirección y esta enseñanza que Dios nos da a través de los 10 mandamientos. Así que en esta hora también lo invito a que usted considere cada palabra que Dios nos está hablando, y que no dejemos engañarnos con las personas que tal vez nos dicen, no, pues no va a pasar nada, pues esto Dios no lo condena. Pero en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10, Pablo nos dice que no nos dejemos engañar, que los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, dice, los ávaros, los borrachos, los difamadores, no, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros no debemos ser como los israelitas. Los israelitas no creyeron a la palabra de Dios, a lo que Dios estaba diciéndoles. Dios nos está diciendo en su palabra: ¿quién no va a entrar al reino de Dios si quebrantamos cada una de su palabra, cada uno de sus mandamientos? Nosotros debemos creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ahorita el enemigo te puede decir, no te va a pasar nada. Recordemos que así le dijo a Adán y Eva: come del fruto y no te pasará nada, serás igual que Dios. Pero no, lo engañó. Así que es el enemigo el que se presenta ante nosotros disfrazado, engañando. No le creas a Dios. Dios dice esto, pero yo te digo esto. Así que vamos a vivir bajo la dirección de Dios, que son sus principios morales. ¿Para qué? Para poder ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios promete en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y seguimos con más ejemplos este próximo lunes, primero Dios, 4 de la tarde, en Conociendo al Dios de la Biblia. Vamos en el 8º mandamiento, en no hurtarás, y los espero próximo sábado 4 de la tarde en Lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.